Funeraria Curiel, la empresa funeraria más antigua de Baeza, bajo la dirección de Andrés Curiel García. Somos proveedores de Santa Lucía, Ocaso, Mafre y todas las compañías de seguros. Contamos con amplias salas de velatorios, entre las que podrá elegir la que prefiera sin coste adicional. Arreglamos además toda su documentación tras el fallecimiento de manera totalmente gratuita. Le ofrecemos amplias y completas salas de descanso y catering gratuito. Contamos con crematorio propio para dar servicio económico de incineración a Baeza, Úbeda y comarca. Estamos, como desde hace más de 100 años, en calle Concepción número 10 de Baeza. Funeraria Curiel. Confíanos tu tranquilidad. La Trabajadera de Baeza les invita a ser parte de una experiencia única cada martes y jueves, compartiendo la devoción y la pasión que nos une. No se pierdan la oportunidad de conocer y vivir la Semana Santa desde la comodidad de sus hogares. Acompáñennos en este recorrido apasionante cada martes y jueves a través del programa Cofrade de la Trabajadera de Baeza. Muy buenas noches, amigos de la Trabajadera. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Hoy, primer jueves de Cuaresma, venimos con un tema de bastante interés. Hoy vamos a hablar de la cofradía del lavatorio, de esta antigua cofradía del lavatorio que hasta el año 36 procesionó por las calles de Baeza. Es verdad que han pasado ya muchas décadas desde que las llamas del odio lo consumieron, pero del corazón de los baezanos y de su recuerdo jamás se perdió esta cofradía del lavatorio. Por ello, hoy lo queremos tener en el recuerdo. Han pasado 14 años de la Trabajadera y ha tenido que ser este año, en este 2024, cuando hablemos del lavatorio. Por ello, hoy nos acompañan 4 grandes conocedores de esta cofradía y, por supuesto, de nuestra Semana Santa, grandes colaboradores de la Trabajadera y también de los directos que realizamos en Semana Santa en la carrera oficial. Tenemos muchas ganas de ello, pero hoy vamos a hablar del lavatorio. Ellos son Fernando Curiel. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Manuel Salazar. Buenas. Juan Pablo Mola. Buenas. Y Rafael Montier. Rafa, muy buenas. Pues nada, bienvenidos a vuestra casa, a vuestro programa. Pues bueno, creo que es un tema de interés el que vamos a afrontar hoy, el lavatorio. Pero hoy vamos a hacer esta mesa redonda un poco más diferente. En la primera parte tendremos una serie de bloques, preguntas específicas para cada uno de nuestros invitados, y en la segunda parte todos hablarán de todo. Y también el público que nos acompaña en este balcón del concejo podrá realizar las preguntas que considere y estime a nuestros tertulianos. Por supuesto, también un afectuoso saludo
a Manu Higueras, que está en el staff grabando esta mesa redonda. Y bueno, para hablar de todo esto necesitamos saber cuál es el origen del lavatorio. Fernando, tuya la palabra. Pues el origen del lavatorio hay que encontrarlo o hay que buscarlo en el origen propio de la Cofradía de la Humildad. La Humildad se funda en 1563 y 2 años después, en 1565, ya es cuando redacta sus primeras reglas. En esas primeras reglas se dice que la procesión ha de salir el Jueves Santo porque se ha de hacer en reverencia de la humildad que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos después de haber cenado con ellos e humillarse para lavarles los pies. Y por otro lado, en esas reglas primeras nos dice cuál es el orden de la procesión. La procesión se abriría con un pendón en el que irían pintadas la escena del lavatorio y la corona de espinas. Luego se dice que en medio de la procesión ha de ir en unas andas Cristo coronado con la corona de espinas hecho de bulto, el más devoto que pudiéramos hacer, y al final del cortejo iría otras andas con la imagen de Nuestra Señora acompañada pues cantando los clérigos el Salmo Miserere. Es decir, que desde el primer momento de la fundación de la Cofradía de la Humildad, los hermanos tenían claros que para exaltar la humildad de nuestro Señor, los momentos claves eran precisamente el lavatorio de los pies y Cristo coronado de espinas. Y entonces esa intención la muestran desde primera hora. Y luego también hay una cosa muy curiosa, que es que dice que tanto el pendón que abre la procesión, en el que estaría pintada esa escena del lavatorio, como la imagen del Ecce Homo, tienen que ser lo mejor o lo más devoto que pudiéramos hacer. O sea, que tienen un proyecto de hacer, en este caso, lo mejor. No estaban hechas esos enseres y en este caso esa imagen del Cristo de la Humildad, pero ya tenían intención de hacer lo mejor. Entonces, ¿en qué momento surge el paso del lavatorio? Y otra cosa, ¿qué documentos hay al respecto de este paso? Bueno, pues gracias a la labor que hicieron en su día Rafael Rodríguez Moñino, Sebastián Cabrera, Policarpo Cruz y Damián Cruz Martínez en su libro de la historia documental de la Semana Santa de Baeza, conocemos los documentos que nos permiten averiguar pues la vivencia de la Cofradía del Lavatorio. Entonces, la primera mención que se hace al paso del lavatorio como tal es en 1651, en un inventario de la Cofradía de la Humildad. En este momento la cofradía ya llevaba 70 años en el convento de San Francisco, porque recordemos que la Humildad se funda en la Trinidad. Y en este inventario se nos habla por primera vez del paso del lavatorio, pero no significa que el paso se hiciera en ese momento, sino que hay una pista que nos dice que ya tenía varios años de antigüedad. ¿Cuál es esta pista? Pues que en las prendas pertenecientes a las imágenes del lavatorio siempre hay una duplicidad, siempre hay una prenda nueva y otra mediada o gastada por el tiempo, es decir, que ya las imágenes tenían esas prendas desde antiguamente. Hemos de suponer que las nuevas son las que usaban para la procesión y para la fiesta de estatutos y eso, y las otras pues para estar en la capilla durante el resto del año. Entonces, en este inventario primero de 1651 se dice que hay, bueno, entre muchísimos enseres que tiene la humildad en ese momento, un paso del lavatorio de Nuestro Señor y San Pedro, 2 túnicas rosadas de tafetán, una mediada y otra nueva, y 2 capas azules de tafetán, una regular y una nueva, una túnica de San Pedro de lienzo, 2 túnicas de tafetán morado, nueva y regular, para el Cristo del lavatorio, una toalla de lienzo casero para el Cristo del lavatorio, otras 3 potencias del Cristo del lavatorio y otras 3 que hay sueltas, 2 cabelleras, una del Cristo del lavatorio y otra del Ecce Homo con que se pide, y un martillo y 4 manzanas de madera para el paso del lavatorio. O sea que dentro de la prolífica lista de enseres que tiene la Hermandad de la Humildad en ese momento, pues estos son los correspondientes al paso del lavatorio. En 1651, cuando se hace este inventario, la Cofradía de la Humildad, como decimos, ya llevaba 70 años en San Francisco y tenía su capilla propia. Cuando algunas veces vamos a Sevilla, nos llama la atención que hay cofradías que tienen capillas muy pequeñas, por ejemplo el Baratillo, la Carretería, pues quizá la de la Humildad fuera de ese estilo, adosada a San Francisco. Sabemos también que la de la Veracruz estaba pegada a la de la Humildad, en el espacio que comprende desde el actual Auditorio de la Reina de San Francisco al solar de la Plaza de Abastos, por así decirlo. No sabemos exactamente en qué situación ni qué tamaño tenían, pero ahí es donde estaba la capilla propia de la Cofradía de la Humildad. Hay que tener en cuenta que el convento de San Francisco en esa época llegaba hasta la calle Matilla, o sea que era un convento muy importante. También hay que decir, por esta lista tan extensa de enseres,
que la Hermandad de la Humildad, en ese momento en el que aparece por primera vez reflejado el paso del lavatorio, era una hermandad que tenía mucha importancia y mucha relevancia. Solo 2 años antes, en 1649, se produce la peste que asola Andalucía y el Cristo de la Humildad es sacado en rogativas con ese motivo. O sea que el Cristo de la Humildad, ese Cristo que era el mejor que pudiéramos hacer, el más devoto que pudiéramos hacer, que se refleja en las reglas originales, ya concitaba gran devoción. En esa peste de 1649, por situarnos en un contexto general, pues es cuando murió, por ejemplo, Martínez Montañés. Que verdaderamente se encargó la mejor imagen que pudieran hacer, y yo creo que acertaron. Yo creo que sí. Además que luego se demuestra con el tiempo que es así. Sabemos que los primeros años del siglo XIX fueron muy malos para nuestras cofradías. ¿Qué situación vivió en esa época la Cofradía de la Humildad y, por lo tanto, el lavatorio? Pues el siglo XIX, como sabemos, fue muy malo, o en general muy malo para nuestras cofradías por 2 motivos principalmente. Primero, la invasión francesa, y después las medidas desamortizadoras de Mendizábal. Que Dios lo tenga en su gloria, pero hay que ver la que lió. Sí, era un poco bueno. Los franceses, cuando desalojan el convento de San Francisco y utilizan las estancias del convento como cuadras, como cuartel y eso. Entonces, la Humildad decide trasladar sus imágenes al Salvador provisionalmente. Tanta era la devoción del Cristo de la Humildad que hemos hablado antes, que desplaza a la Virgen que estaba en el camarín del altar mayor, que era la Virgen de la Esperanza, y se coloca el Cristo de la Humildad. Después hay se van los franceses o lo echamos, y hay una vuelta al convento tanto de los religiosos como de la cofradía, pero los religiosos ya son 6 los hermanos, los monjes que vuelven a San Francisco, y la Humildad ya en un estado de postración. Y en 1835 es cuando ya es el cierre definitivo de San Francisco, ya expulsan definitivamente a los franciscanos y la Humildad se va de nuevo al Salvador. En ese momento la Capilla de la Humildad estaba en ruina, de tal manera que la Cofradía de la Veracruz, que como hemos dicho tenía adosada su capilla a la de la Humildad, pide en depósito enseres de la Cofradía de la Humildad y hacerse cargo de reparar la Capilla de la Humildad para proteger su propia capilla. Pero finalmente tampoco la Veracruz pudo hacerse cargo de eso y se traslada a Santa Cruz. Cuando se traslada el Cristo, como hemos dicho, al Salvador, se coloca en el altar mayor y por un inventario de la parroquia que hay en 1835 podemos saber que las imágenes del lavatorio se colocaron en el altar de San Miguel. Es decir, en El Salvador no había sitio para todas las imágenes y pudieron acomodarlas pues como pudieron. El Cristo sí ocupó un lugar muy preferente, pero el lavatorio ocupó pues lo que pudo, ¿vale? Luego, unos años después, en 1846, según un escrito que hay del párroco, las vidas de las cofradías de la parroquia del Salvador todas eran muy precarias, todas arrastraban una vida muy precaria. Pero finalmente, en 1865, la Humildad, después de llevar casi 20 años, casi 30 años, mejor dicho, del traslado definitivo desde San Francisco, hace una nueva regla. Pero en esas reglas no se habla del lavatorio, se centran en la imagen que verdaderamente concitaba la devoción, que era el Cristo de la Humildad. Se dice que esta refundación o esta nueva regla en 1865 es para contribuir al mayor culto y esplendor posible de la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo bajo el sublime y amoroso título de la Humildad, conocida por Lece Homo, que se venera en la parroquial del Salvador. Aquí no se habla del lavatorio, no sabemos si lo tuvieron en cuenta o no. Yo creo, por lo que pasó después, que no. Vemos, por lo tanto, lavatorio, humildad, íntimamente unidos. Por eso hoy debía estar Manolo Salazar, uno de los principales eruditos de esta cofradía de la humildad, pues para hablarnos de esa relación. ¿Qué sentimientos produce a un hermano de la humildad hablar del lavatorio? Hombre, después de la catequesis que nos ha dado Fernando, pues, hombre, la verdad, no te voy a decir nostalgia porque es imposible, ninguno hemos estado en esa época, pero sí un sentimiento de curiosidad, de querer saber más, porque quiera o no, es parte de nuestra historia y lo que queremos es saber más, saber pues cómo podía haber salido a la calle en esos años, cómo podían haber sido
las costumbres de esos años en torno a la cofradía, en torno al Cristo del Mandato. Y bueno, pues sí, curiosidad respecto a esto, pues hay un artículo que este año hemos visto a bien incluir en nuestro boletín de nuestra hermana Rosa Contreras, en el que, bueno, pues sí nos deja caer pinceladas pues de estos tiempos, y pues sería bonito saber más, sería bonito de conocer más en profundidad nuestra historia y de querer saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Y hablando de saber a dónde queremos ir, ¿ha surgido alguna vez la idea en vuestras conversaciones de recuperar este paso dentro de la Cofradía de la Humildad, si no el paso, otras opciones? Pues no solo ha habido conversaciones, sino que se están dando pasos, que la cofradía ha decidido apostar por recuperar el título del Cristo del Mandato. Bombazo. Y está estudiando el tema, está buscando información que nos haga pues volver a nuestras raíces, volver a esa cofradía de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que hace referencia a esos dos momentos, a la humildad de nuestro Señor Jesucristo en el momento que se agachó a lavarle los pies a sus discípulos, y la humildad de nuestro Señor Jesucristo en el momento que aceptó que el pueblo se burlara de él. Entonces no solo se ha hablado, sino que se están dando pasos, la cofradía ha apostado decididamente de seguir hacia adelante, y bueno, lo que va a tratar es de recuperar esa devoción dentro de la cofradía, esa devoción al Cristo del Mandato. Fernando, ¿cuándo se instituye el lavatorio como cofradía autónoma e independiente de la humildad? Bueno, pues en 1882, casi 50 años después del traslado de la humildad al Salvador, es cuando se produce la fundación de la Cofradía del Lavatorio de manera independiente de la humildad. El 18 de mayo se constituye en la parroquia de Salvador esta cofradía para honrar y dar culto a la imagen que se veneraba en esta parroquia, y el primer mayordomo era don Francisco Suárez. ¿Cuál es el contexto de esta fundación? Pues hay un resurgimiento en esos años de la Semana Santa de Baeza. Por ejemplo, por esos años se funda la oración del huerto con un paso que sacaba la Cofradía de la Sangre. Por esos años la Veracruz está embarcada en el proyecto de restaurar todas sus imágenes en Barcelona. Pues se restaura durante esos años el Cristo, la Virgen, los ladrones, el paso de la Santa Cruz. Por esos años también se reorganiza el descendimiento con imágenes que seguramente pertenecían a las Angustias y que estaban distribuidas entre la parroquia de San Pablo y casas particulares. Y en ese momento también hay un gran auge, que yo creo que es importante, de la procesión general del Viernes Santo. En este contexto, ¿no?, sería interesante también, ¿no?, analizar que hace unos años Sebastián Cabrera publicó los estatutos del lavatorio en un cuaderno cofrade, el que edita la tertulia cofrade, el capirote de cada año. ¿Qué particularidades se dicen sobre esa cofradía en estos estatutos? Bueno, pues aparte de las generalidades de cualquier cofradía, los órganos de gobierno y tal, pues quizá lo más característico es que la fiesta principal de la cofradía es el día 25 de julio, el día del apóstol Santiago. Justo después de la fiesta se hacía un cabildo de hermanos y otro cabildo de hermanos el segundo domingo de Cuaresma, con vista a organizar la procesión. La procesión era el domingo de Ramos por la tarde, y se recoge expresamente en estatuto que la imagen ha de participar en la procesión general. Creemos que es el único caso en el que se refleja por estatuto que la imagen debía participar en la procesión general, con lo cual reafirma mi idea de que fue muy influyente esa procesión general para crear la Cofradía del Lavatorio. ¿Por qué? Porque desde 1855 que tenemos noticia de la procesión general, por cierto, 40 años antes de la de Úbeda, se va creando una sucesión de escenas de la Pasión, con todas las imágenes de las cofradías. ¿Qué pasa? Que hay una imagen en el sábado que son el lavatorio que pueden complementar esa procesión general, y por eso quizá se influye también en la organización de la cofradía del lavatorio. Y luego, pues la otra característica es cómo era la túnica de los penitentes del lavatorio. Era una túnica morada, de cola,
con fajín blanco y bocamanga blanca y el escudo bordado en el pecho. Yo la túnica solo la conozco por fotos de una exposición que hubo en 1985 que organizó la Asociación Cultural Baezana en el Salón del Ayuntamiento, y se ve que el escudo, por lo que yo puedo ver, pues es precisamente una jarra y una jofaina bordada. Y ahí podemos ver esa túnica. Quizás fuera el escudo de la cofradía. Seguramente era ese el emblema. Un dato curioso es que la fiesta de estatuto han mencionado que se celebraba el 25 de julio, festividad, solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España, y vemos más ejemplos en Baeza de fiestas que se celebraban ese día, como podía ser muy cerca de Santa Catalina la del Cristo del Cambrón, que también era la fiesta en ese día. Por lo tanto, podemos intuir que en ese momento la solemnidad de Santiago Apóstol tenía un peso más importante litúrgicamente y devocional en la ciudad. Sí, además que fíjate cómo en Baeza es curioso que hay muchas cofradías que celebran sus fiestas fuera del periodo de Cuaresma. Por ejemplo, sigue quedando la Sangre, la Humildad, la Columna, siguen celebrando sus fiestas fuera del periodo de Cuaresma, que es lo habitual. Pues seguramente también enlazaban con las fiestas que había a lo largo del año. Hubo un intento de trasladar las imágenes del mandato desde Santa Catalina hasta El Salvador. ¿Qué motivó ese cambio? ¿Por qué no llegó a ser una realidad? Desde El Salvador a Santa Catalina. Perdón. En 1914 es de los pocos documentos que tenemos realmente de la vida de la cofradía del lavatorio. Se produce un altercado con el párroco. Va a ser la fiesta de estatutos el 25 de julio y hay un problema con los aranceles. La cofradía alega que es pobre y que solo va a pagar 10 pesetas y el párroco dice que mínimo tienen que pagar 17 pesetas con 50 céntimos. Esto motiva que haya un expediente en el obispado con este tema. Resulta que la cofradía, después de este encontronazo con el párroco, manda una carta al obispado diciendo que hay que ver lo que ha pasado con el párroco y que si le dan permiso en el obispado se quieren trasladar a Santa Catalina, que la cofradía tiene 100 y pico hermanos, pero que si se traslada a Santa Catalina hay hasta 300 personas dispuestas a hacerse hermanas de la cofradía del lavatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que el obispado, lógicamente, con los informes del párroco, contesta y dice el obispado que los aranceles que quería poner el párroco eran los correctos. De hecho, dice que la cofradía hasta ese momento hacía una fiesta solemnísima, con sermón, con música, con colgaduras, adornos en toda la iglesia, iluminación, fuegos artificiales, repicar de campana la noche anterior, y que pagaban solo por eso 17 pesetas con 50 céntimos. Según el párroco, eso debía costar al menos 100 pesetas, pero la hermandad solo quería abonar 10. O sea que es un conflicto de pago, como queriendo decir que estáis gastando ese dinero en todo lo exterior y lo que pertenece a la parroquia no lo queréis ni pagar. Sigue insistiendo el párroco que la cofradía ni siquiera tiene mayordomo propio, que no cumple con sus estatutos, que no confiesan, que no fomentan el culto, ni procuran la santificación, ni responden a los fines esenciales de las cofradías en cuanto a la parte espiritual, y en cuanto a la parte material solo sirve para dar mucho ruido y trabajo al personal de la parroquia. Dice también que eso de que haya 300 personas dispuestas a trasladar el lavatorio a Santa Catalina, que eso ni hablar, el párroco dice que esto es una cosa del hermano mayor suplente y de un grupo, dice, y de unos cuantos que con él forman camarilla, o sea, de un grupito que son los que se quieren llevar las imágenes a Santa Catalina. En el expediente también hay una queja expresada por el obispado que a mí me parece muy curiosa de leer y me produce sonrisa por ver, gracias a Dios, cómo ha cambiado la cosa, pero se dice: porque los párrocos de Baeza tienen que sufrir y aguantar con las cofradías más que puede aguantarse en parroquia alguna de la diócesis. Gracias a Dios eso ya ha pasado. Y dice, existiendo alguna otra cofradía, no se sabe cuál es, no se menciona, que celebra su festividad con mucho repique, mucha música, mucho cohete, mucha iluminación, muchos dulces y muchísimo vino. Y no solo no abona los derechos parroquiales, sino que este año se han negado a abonar pues, el estipendio correspondiente. Quiero decir, este pleito tan completo que tenemos sobre el lavatorio saca a relucir realmente pues, cómo era la situación de la cofradía y cuáles eran las carencias que tenía en ese momento. Pero yo creo que es muy, muy interesante.
En ese espíritu de los baezanos, por esa refundación del lavatorio, mucha gente nos ha comentado, se intentó refundar por un grupo, pero lo que sí sabemos, con nombre y apellido, es que hace una década un grupo de cofrades baezanos, muchos de ellos jóvenes y adolescentes, se vieron motivados a refundar esa cofradía y devolverla a la Baeza, a la Semana Santa de Baeza. Hoy contamos con dos de aquellos protagonistas, dos de aquellas personas que estuvieron en primera línea para soñar y para devolver esa cofradía. Juan Pablo Mola y Rafael Montiel, como he dicho anteriormente. Entendíamos que era interesante que estuvieran con nosotros para darnos esa perspectiva más actual. Bueno, todo ello indudablemente fue movido por su amor a Baeza. Por ello, la primera pregunta: ¿cómo surge esa idea de refundar la cofradía del lavatorio? Permíteme que haga un inciso, es que no hemos cambiado nada en 200 años, lo digo por lo que comenta Fernando. Y también, oye, ha dado un bombazo Manolo y creo que antes que nada mostrar mi felicidad, por lo menos personalmente, porque creo que es una gran iniciativa. Y ya te digo, pues en 2010 creo que fue, ¿no, Rafa? Corrígeme si me equivoco, Navidad de 2010, pues un grupo de baezanos nos juntamos. Había un grupo de gente bastante más joven que nosotros, todo hay que decirlo, que tenía la idea de fundar una nueva cofradía en Baeza, ¿no? Entonces quisimos ponerle un poquito de cabeza a aquella propuesta, a aquella iniciativa, y en las primeras reuniones que tuvimos, pues hablamos, oye, existe una cofradía en Baeza. Nosotros hablábamos de que existe porque todavía legalmente no se ha extinguido y que teníamos, o yo creía, y Rafa creo que también pensaba lo mismo en aquel momento, que los baezanos teníamos la obligación de refundar esa cofradía, que era la única que no se había recuperado después de la Guerra Civil. ¿Vale? Entonces nos pusimos a estudiar, lo primero de todo, vimos que decía el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico decía y dice que las cofradías se extinguen o bien por mandato de la autoridad, o bien porque no tengan actividad durante 100 años, ¿vale? Entonces nosotros llegamos a la conclusión, oye, si el señor del lavatorio en la Guerra Civil es cuando perdimos o dejamos de tener constancia de su existencia, pues tenemos hasta el año 2036 para intentar reactivar esto. Había tiempo. Entonces nos pusimos a trabajar en ese sentido, y como te he dicho, pues yo considero que era más que nada una misión por responsabilidad. Como Bamboyas creíamos que era una misión bastante importante. A mí me recordaba, cuando empezamos en esa Navidad del 2010, me recordaba a las reuniones que tenían, pues, Damián, Antonio Gutiérrez, que lo tenemos aquí, nuestro querido Rafael Rodríguez. Esas reuniones que tenían, movidos por su sentimiento de fe y movidos por intentar aportar algo más a la Semana Santa de Baeza. Lógicamente no es la misma escala, porque en esa época de Rafael Rodríguez y compañía, eso ahora mismo sería impensable, y aparte que las aportaciones que nos dejaron fueron muy grandes. Pero bueno, a mí me recordaba esa época, entonces ese espíritu quedó ahí entre nosotros. Como bien ha dicho Juan Pablo, le quisimos echar un poco de cabeza, porque lógicamente lo que no queríamos es que esto fuera empezar la casa por el tejado. O sea, primero tenemos que hacer unos cimientos, primero tenemos que ver qué posibilidades hay de esto, y por supuesto, como bien dice Juanpa, no dejar en el saco roto, ni dejar en la que se quede ahí en la antigüedad que el lavatorio nunca ha existido, por lo menos solo quedó en aquellos años. Entonces creo que fue una cosa bastante importante que hicimos. Es más, hicimos hasta, recuerdo yo que hicimos hasta una recogida de alimentos con la banda de Humildad y Pasión, que se llamaba antes, hoy Rosario, con casualidades o no, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y bueno, era una forma de decirle al pueblo, digo, oye, que vamos en serio, es decir, que no es una chiquillería, ni vamos a intentar recuperar o crear una nueva cofradía, porque esto pasa como todo. Jolina, ¿es una nueva cofradía o otra más? No, realmente no. Realmente
intentar que esa cofradía, que por los documentos que tenemos, la explicación soberana que ha dado Fernando y el bombazo que ha soltado Manolo, nunca mejor dicho, la cofradía del lavatorio forma parte de la historia de Baeza. Entonces quisimos hacerlo así y dimos unos pasos bastante importantes. ¿Qué intención había detrás de este sueño? La intención no era otra que no quedara el misterio del lavatorio, o por lo menos ese nombre de nuestro Padre Jesús del Mandato, conocido por el lavatorio, no se perdiera. O sea, nosotros pusimos en un segundo plano, de hecho, en lo que vamos a desarrollar ahora lo vamos a explicar, el hecho de traer una imagen, el hecho de sacar un paso en Semana Santa. Eso no era nuestra finalidad. Nuestra finalidad siempre ha sido que el lavatorio formara parte o siguiera formando parte de la historia de la Semana Santa de Baeza. Era recuperar la devoción, básicamente, es lo que se habló. De hecho, acuérdate que las primeras reuniones que teníamos siempre decíamos, olvidaros de sacar capirotes a la calle, que esto no es la intención, tenemos que recuperar la devoción, tenemos que implicar a la gente de Baeza, y si puede ser, y si Baeza quiere, que esta cofradía no se extinga. Esa era la idea. Luego, el día de mañana, como yo digo siempre, nuestros hijos verán lo que hacen con esto. Era un legado a largo plazo. Pero queríamos refundar la cofradía y que tuviera su actividad. Oye, que mínimo un culto anual, algo. Hay tanto asociacionismo en Baeza que una cofradía, para los que somos creyentes y para los que somos católicos, no debe de estorbar nunca en Baeza, siempre y cuando se den las circunstancias, claro. ¿Qué pasos se dieron? Bueno, como jurista aquí a mi lado, pues lógicamente él nos fue indicando pues, paso a paso un poquito lo que habría que hacer. Lo principal, pues lógicamente, estudiar la normativa diocesana. La tengo aquí de otra forma, pero casi no la sabemos de memoria. La normativa actual diocesana, la de ahora y la de antes, establece que casi que no te dejan formar cofradías. O intentamos, o la normativa propia dice que intentemos reorganizar, que es el caso, juntarnos con otras hermandades que tengan el mismo vínculo, como puede ser también el mismo caso, pero nunca formar otra cofradía nueva. Lo dice claramente, dice que dado el excesivo número de hermandades existentes en la diócesis. Estoy hablando de esta normativa del año 95. En el año 2010, que fue cuando nos juntamos, no había todavía tantas cofradías como ahora. De hecho, en Jaén ya sabemos que se han ido aprobando nuevas cofradías, entre ellas el Divino Maestro, que es el lavatorio. O sea, que precisamente después salió el lavatorio en Jaén. Entonces ese fue el paso que dimos. En primer lugar, informarnos a través de Juan Pablo, por supuesto. La extinción de la cofradía efectivamente coincide con lo que la normativa y con el Código de Derecho Canónico dice, el tema de los 100 años. Y lógicamente lo principal que hicimos fueron, aparte de la gente que teníamos a nuestro alrededor, que de hecho como cosa curiosa, aporto, digo curiosa porque firma, 14 años que tiene esta firma de gente, pues que intentamos, para que de cara a una reunión futura con la Iglesia o con el Consejo Parroquial, que después hablaremos, pues que tuviéramos un apoyo, tuviéramos un sustento donde decir, oye, que esto va en serio y que no estamos chalados como nos pueden pensar. Esos fueron los principales pasos, intentar hablar con todo el mundo y gestionar un poco con la gente qué es lo que íbamos a hacer. Sí, de hecho, a ver, principalmente queríamos tener la certeza de que no había limitaciones legales. El Código de Derecho Canónico no la imponía, desde luego. En el canon, en el 120, también habla de que no exista alguna limitación en los estatutos, porque hay muchos estatutos de cofradías que ponen causas de disolución. Con el artículo de Seba se despeja esa duda. Los estatutos del lavatorio no preveían la extinción bajo ningún concepto. Por tanto, ya no tenemos límite legal. Entonces, el siguiente paso, ya que era el serio, hablas con el clero, evidentemente, hablas con la Iglesia y proponerles nuestra idea a ver qué le parece. En aquel momento hablamos con el Consejo Parroquial de El Salvador. La agrupación de cofradías, creo, lo que pasa es que en la memoria me falla, creo que llegamos a hablar con ellos, pero lógicamente nos remitieron, como es normal, al Consejo Parroquial de la Iglesia o la parroquia donde quisiéramos que estuviera el futuro paso o el futuro, en este caso, reorganización de la cofradía del lavatorio. No podíamos tener mejor opción que El Salvador, lógicamente. Entonces, la exposición que hicimos nosotros, Juan Pablo y yo, en la cual colaboraron toda la mayoría de la gente de la que formábamos en ese momento
ese grupo de jóvenes, entre ellos pues, Pedro Antonio Cruz Mayenco, Que hizo un dossier muy completo, entre ellos pues recopilación de escritos de todo lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces eso les pusimos al consejo parroquial en un día concreto allí, con don Mariano por aquel entonces como párroco de El Salvador, la idea, que de hecho... Tenemos fecha concreta, porque hoy he recuperado el correo electrónico que mandó Rafa al día siguiente a los que estábamos implicados explicando la reunión, y fue el 17 de octubre del 2012, el correo lo mandaste el día 18 a las 9 de la mañana, o sea que estuvimos 2 años barruntando esta idea. Entonces tuvimos la reunión con el consejo parroquial, la verdad que hubo caras de sorpresa, pero la respuesta fue positiva. O sea, realmente... La recepción primera fue positiva. Fue positiva, nos dieron la enhorabuena, oye, nos parece una idea genial, pero hay que desarrollarla con más seriedad. Y hombre, sí que es verdad, oye, no sé si don Mariano nos escuchará, pero en las reuniones posteriores un poco nos invitó o bien a presentar un proyecto bastante más serio, o bien a que lo hiciéramos partícipes a todos estos hermanos de las necesidades de las demás cofradías de Baeza, que dicho sea de paso, tiene razón, porque tenemos los habitantes que tenemos y las necesidades que hay, ¿vale? Pero por lo menos lo que es los cimientos de la refundación creo que los pusimos con bastante seriedad. Por eso dice, siempre remitiéndonos a la diócesis, que por ejemplo dice orientar hacia la integración en cofradías de idéntica naturaleza, como he dicho antes, dice incluso a veces procurar la agrupación en una sola o varias cofradías ya existentes, y sobre todo participar en las necesidades que tenga la ciudad, y en este caso la cofradía, con lo cual coincide con lo que estamos hablando y lo que dice Juanpa. Como quien dice, déjate ahora mismo de un poco eso e intenta colaborar en promulgar, en fomentar, en tirar para adelante con lo que tiene aquí en Baeza, integrarte en los demás. Rafa, hemos visto que hiciste recogida de firmas. ¿Qué acogida tuvo este proyecto entre la gente? Bueno, el proyecto fue ilusionante porque, como hemos comentado, había mucha gente joven. De hecho, los que nos estén escuchando sabrán a qué nos referimos. Ellos creían que no íbamos a tener respuesta, que a lo mejor esto era un sueño muy a largo plazo, que no íbamos a seguir los pasos correspondientes, que iba a quedar un poco en el aire. Había mucha ilusión también, las cosas como son. Pero conforme se iban dando los pasos, oye, que iba tomando forma. Que esto de la recogida de alimentos que se hizo, pues bueno, oye, pues mira, es una forma de colaborar con la parroquia. De hecho, en la parroquia de San Pablo, con don Manuel como capellán y como párroco, tuvimos una reunión, ese grupo de jóvenes, que en el blog de San Pablo, quiero recordar que en otoño o en primavera, no lo recuerdo bien, del 2011, hay una foto donde aparece, puesto por la parroquia, reunión de jóvenes cofrades con inquietudes cofrades o algo así ponía, ¿no? En eso sale mi hijo de pequeñito, o sea que me refiero que ya tuvimos un contacto con la iglesia para intentar ver qué podíamos hacer. Y en ese grupo que estábamos, la verdad que había una ilusión tremenda. Y cuando le explicamos, bien desarrollado, lo que significa la cofradía del lavatorio para la ciudad de Baeza, pues, hombre, se quedaron sorprendidos. Algunos, lógicamente, no conocían el tema del lavatorio. Vamos, yo mismo no conozco mucha historia del tema, porque con la exposición que ha hecho Fernando, vamos, es que sería ilógico que dejáramos caer esto. Y con el bombazo de mi amigo Manolo, pues la verdad que igual que nos produce una satisfacción enorme, porque vemos que todo esto, que en su momento, con buena fe, intentamos hacer un grupo de personas, vio que la Cofradía de la Humildad va a tirar, si Dios quiere, para adelante, con lo cual a mí particularmente me llena de mucha satisfacción. Ahora un poco de salseo, que a toda la gente le gusta mucho. ¿Qué día teníais previsto de salida? ¿Sede? ¿Agrupación musical? ¿Banda? Eso lo vamos a vetar porque... A ver, realmente ya te digo, que en las reuniones que tuvimos, yo en ese aspecto, personalmente yo fui tajante. Y dije que no había que ponerse castillo en el aire, no podíamos decir, venga, ya tenemos al Cristo del Mandato en Baeza a las tardes del Domingo de Ramos, ni el Martes Santo. Entonces, el primer objetivo era recuperar la devoción y de ahí empezar a trabajar. Es verdad que sí hubo algún hermano, alguno de los compañeros, que ya tenía hasta el diseño de la túnica con un capirote que llegaba hasta la luna, vamos, no te puedes ni imaginar. Pero bueno, y la forma del paso. Sí, todo. Y la posible imagen dolorosa.
Ahí había muchas cosas. Sí que es verdad, con la Virgen del Pópulo. La Virgen del Pópulo, efectivamente. Se hablaron muchas cosas, evidentemente, pero que realmente había que ser serio. Y para empezar, si no teníamos el apoyo de quien manda, el proyecto no tenía sentido. Entonces, si nos pusimos, dijimos, venga, vamos a poner una fecha a tope, que es la que es, que es el año 2036. Tenemos tiempo para trabajar, tiempo para reunirnos, tiempo para constituirnos, para hacer... Para que cambie el consejo Para parroquial. que cambie el consejo... Oye, que de verdad que el consejo parroquial estuvo muy... No, pero es verdad que estuvo muy receptivo y le encantó de verdad. De hecho, en el correo me encantó electrónico la que mando idea. a los compañeros, el que ha recuperado Juanpa, efectivamente aparece esa satisfacción del consejo parroquial. Es que es así. Sí, no, nos dio la novedad, dice, aunque gente joven se preocupe por este tipo de cosas, pues ostras, es muy importante. Entonces, yo personalmente, yo no voy a hablar de capirotes ni de salida a la calle porque no era nuestro objetivo a corto plazo. A largo plazo, es lo que digo, si Baeza se lo puede permitir con el paso de los años, pues bienvenido sea. No sabemos lo que será de Baeza dentro de 100 años, pero si la cofradía se ha extinguido, jamás podrá salir a la calle. Si la cofradía pervive, sea a través de la humildad o sea como persona jurídica independiente, pues se podrán hacer cosas. Pues, queridos amigos, vamos ahora a unos consejos publicitarios, pero no se muevan porque en nada, en menos de un trix, estamos aquí. ¡Así viene la gente! ¡Nota, nota! ¡Así viene la gente! ¡Nota, nota! Pues estamos de vuelta. Lo prometido es deuda y además sabemos que están disfrutando muchísimo hoy con este programa dedicado al lavatorio. A nosotros también nos hubiera gustado verlo en una tarde esplendorosa del Domingo de Ramos por la Plaza de España. Pero no perdemos esa esperanza de verlo el Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, por la Plaza Valdivia, entre esas impresionantes túnicas atravesadas por el sol, que ilumina como ningún día del año. El tiempo lo dirá, ya la semilla sabemos que está aquí. Y bueno, en la primera parte había unas pocas de preguntitas para todos y ahora pues vamos a abrir, si os parece, un poco de debate. Al finalizar este segundo bloque, nuestro selecto público podrá realizar las preguntas que estimen oportuno. Una cosa muy importante, si usted, querido baezano, tiene algún documento, fotografía, túnica, enser del lavatorio en su casa, porque la gente es muy afín a quedarse con las cosas de las cofradías, cuando son de las cofradías, no que mi abuelo, mi bisabuelo fuera del santo, son de las cofradías, pues si no las podéis hacer llegar, creo que toda Baeza ganaría. Y si lo tenéis de otra cofradía, también. Esa cofradía os lo agradecerá y la Baeza cofrade también, porque ya os digo, no es patrimonio de la gente, es patrimonio de las cofradías, que cuando había casa de hermandad, en fin, sabemos lo que pasa. En fin, vamos al lío, que no quiero regañar a la gente, pero bueno, creo que es necesario decirlo. Las imágenes del lavatorio fueron destruidas en la Guerra Civil. ¿Cómo eran esas imágenes? Sabemos, por ejemplo, cómo eran sus túnicas, bueno, sí sabemos cómo era la túnica de los nazarenos. ¿Qué nos podéis contar? Bueno, solo se conservan, que yo sepa, dos fotografías del lavatorio. Hay una que sale el paso como una foto de estudio desde el lateral y hay otra foto que se ve en la Plaza de España, que es la que ilustra precisamente el cartel de esta pequeña tertulia que estamos teniendo. Por esas fotografías podemos saber que las imágenes eran pues de candelero, eran de vestir, era una composición muy sencilla, solo estaba Cristo y San Pedro y estaban uno enfrente de otro. Y que procesionaban pues en el paso típico baezano de esa época, un paso pequeñito, con forma piramidal de estilo pues neoclásico, con sus 4 grandes columnas de arbotantes en las esquinas y que seguramente de noche ese tipo de pasos pues tuvieran una iluminación muy bonita. Y eso es lo que podemos saber. No podemos saber en detalle cómo eran esas imágenes, porque sí, algunos estudiosos dicen que eran de escasa calidad. Bueno, no lo sabemos, es que en esas fotos yo por lo menos no soy capaz de apreciar. No se aprecia. Solo sabemos que es un conjunto muy sencillito, porque la composición pues más sencilla no puede ser. Cristo y San Pedro, uno enfrente del otro, y Cristo pues está agachado como cogiendo la jarra, poco más. De hecho, las imágenes pues de las que tenemos constancia en la cofradía es efectivamente el Señor del Mandato y San Pedro, que viene reflejado en los estatutos, tanto en los estatutos que tenemos antiguos como en los vigentes que tenemos en la actualidad, y hace referencia pues eso, a
al Señor de rodillas, lavándole los pies a San Pedro, y al propio San Pedro como imágenes que formaron parte de la cofradía. Como corregirme si me equivoco, pero yo recuerdo haber leído que también fue acompañado el Señor por una talla mariana de la Virgen de la Soledad, ¿eso puede ser? A mí me suena haber leído textual, yo tomé nota cuando lo leí aquí en mi apunte, había puesto imágenes de candelero con San Pedro, acompañado de Virgen de la Soledad y algún que otro ejemplar, ponía textualmente. Yo recuerdo en el libro de la historia documental de Baeza, y de hecho, porque esto es una anotación mía al respecto, y que puede ser, pero claro, evidentemente fotografías no hay. No. Lo que yo sí te puedo decir es, pues en relación a toda esa documentación de la que disponemos, es que como cofradía independiente no te lo puedo contestar, pero como parte de la Cofradía de la Humildad que fue en su día, la procesión la formaban un estandarte del lavatorio que con el paso del tiempo fue un paso, el Cristo, el Ece Homo con el que contamos hoy en la actualidad, y una imagen de la Virgen de Dolorosa, que en ese caso se llamaba de la Soledad. En alguna ocasión también, según documentación, pues un San Francisco, también porque durante el tiempo que estuvo en San Francisco, pues también se le dio devoción a San Francisco. Pero es que hay más, la Humildad también daba culto a una imagen de gloria que era la Virgen del Buen Suceso. Sí. Y mientras que la imagen dolorosa del Jueves Santo, del Jueves Santo, es que no lo hemos hablado, pero hubo un tiempo muy largo que salió el Miércoles Santo. Mientras que la imagen de la Dolorosa se guardaba en la Casa de las Camareras y el lavatorio hubo un tiempo que estaba en la sacristía de la capilla, la Virgen del Buen Suceso, que era la imagen de gloria, sí que estaba dentro de la capilla de la Humildad. Y después compartió altar precisamente con el lavatorio. O sea que tenía una imagen de gloria que además tenía un gran ajuar también. ¿Por qué creéis que después de la guerra civil no se reorganizó esta cofradía con todas las que se reorganizaron y con todas las que se fundaron nuevas? Hombre, viendo la historia de España después de lo que pasó, nos suponemos, entendemos, creemos que las dificultades que había tanto a nivel social y económica serían brutales. O sea, después de lo que pasó, entiendo que para reorganizar una cofradía, para recuperar imágenes, para hacer una talla, para volver a resurgir de las cenizas, nunca mejor dicho, sería complejo. Si era complejo en ciudades grandes, con aquella época también, entiendo que en Baeza más todavía. Yo creo que la situación que había en ese momento era compleja. Compleja, como digo, no creo que hubiera una cosa, o sea, un momento económico no creo que fuera bueno para nadie. Lógicamente para la Iglesia fue tremendo, y para las familias baezanas, que como todos sabemos, prácticamente todas las cofradías se fueron reorganizando y fundando de nuevo, o reorganizando a través de familias, pues yo creo que sería una situación lamentable en la que no dejaban dar lugar a ciertas cosas. Entiendo, no lo sé, pero es mi opinión, yo creo que sería por eso. Yo tengo una teoría que a lo mejor un poco loca, pero creo que se siguió un orden a la hora de refundar las cofradías después de la guerra. Creo porque yo no tengo certeza, que hubo apoyos gubernamentales desde el punto de vista económico y que a lo mejor fueron siguiendo o bien por orden de antigüedad o prestigio, y quizás el lavatorio, que era, por así decirlo, la más joven, pues se quedó fuera, digamos, de esa ecuación, ¿no? La última fundación que hubo, si mal no recuerdo, fue la del Calvario, ¿no? En los años 60 puede ser. Y a lo mejor se quedó fuera de la ecuación por eso, pues, o por falta de, no de interés, sino por falta de masa social, por así decirlo, y también por falta de apoyo institucional. Si llegado los años 60 no se había refundado, o a lo mejor ya no le interesaba a nadie, por así decirlo, la refundación en aquel momento. Bueno, yo pienso, realmente no sabemos si hubo algún intento de reorganizar el lavatorio después de la guerra. ¿Qué pasa? Que como no cuajó ese posible intento, no hay documentación escrita. Entonces no sabemos realmente si existió o no ese intento. Podemos hablar perfectamente de que, hombre, las circunstancias que pasó el lavatorio, que perdió todas sus imágenes y sus enseres, pues fueron brutales. Eso, lógicamente, es una dificultad muy grande. Pero hubo otras cofradías de Baeza que les pasó lo mismo y sí se reorganizaron. Entonces yo creo que podríamos hablar del arraigo que tenía realmente la cofradía del lavatorio. Fijaos que era una cofradía que apenas tuvo 54 años de vida
con respecto, o sea, siendo independiente, y que fijaos que el documento que tenemos escrito más amplio sobre esa es un documento que nos habla de confrontaciones, de que no era una cofradía muy ejemplar, que digamos, y eso. Luego también hay que tener en cuenta el factor devocional. Yo creo que la escena del lavatorio, aunque es una escena de Semana que puede estar dentro de la Pasión, no es una escena que sea muy proclive a despertar la devoción de los fieles, porque no hay sufrimiento, no hay esa emotividad que puede llegar a crear ese pozo de devoción que, sin embargo, otras imágenes sí que las hay, incluso aunque se hayan perdido las imágenes, y hacen que se reorganicen. De hecho, la misma composición del paso de la que hablábamos antes dificultaba, creo yo, que esa imagen pudiera tener devoción, porque es un Cristo que está agachado, que la cabeza la tiene hacia abajo, que tú cuando la veías pasar solo le podías ver la cara cuando ya había pasado y si te acordabas de mirarle la cara al Cristo. Quiero decir que el factor devocional era muy importante. Tenemos que tener en cuenta también que en la propia Cofradía de la Humildad, en su día ya era una imagen pues bastante más secundaria, porque lógicamente la preponderancia la tenía el Cristo de la Humildad. Luego también en Baeza hubo cofradías nuevas que se fundaron en esa época, por ejemplo la Fervorosa o la Borriquilla. Y el Calvario se refunda en los años 60, pero simplemente creo yo que se tarda tanto porque hasta ese momento Santa Cruz estaba en obra. Quiero decir, todas las demás vocaciones sí que se recuperaron de alguna u otra forma. Unas, gracias a Dios, tenían las imágenes, otras las fueron... Pero el lavatorio no. ¿Y por qué no? Más bien era una devoción catequética. Sí, por supuesto, vamos a ver, yo no niego que... Yo veo venir a ese paso del lavatorio y veo una catequesis pura y dura, más que lo que estaba acostumbrado a ver, sufrimiento. Sí, pero yo no niego el valor que tiene en sí mismo, por supuesto que sí, la escena del lavatorio, sí. Ya lo dice la Cofradía de la Humildad desde sus orígenes, la humildad de nuestro Señor lavando los pies, pero entendés que la unción de una imagen, que el sentimiento de devoción que debe despertar en un fiel es mucho más sencillo, entre comillas, conseguirlo con un Cristo coronado de espinas o azotado en la columna, que con una imagen que es dulce, en realidad. Es menos dramático. Claro, exactamente. Creo que también puede influir eso. Sí, es una imagen menos dramática, a lo mejor una imagen que simplemente es más difícil que llegue a tener devoción. Claro, que a lo mejor el devoto empatiza menos con el mandato, sí, tiene mucho sentido. No sé, quizá también pudiera influir, aparte de todo esto que estamos diciendo, pudiera influir la propia disposición dentro del paso. Al tú ves venir al Cristo de espaldas, pues claro, no es lo mismo que lo ves como en las imágenes que se están haciendo actualmente de lavatorio en España. Pues ya esa disposición cambia, porque o bien está semi arrodillado o de frente, claro. Entonces no es lo mismo haber venido al Cristo de espaldas que verlo también. Entonces quizás puedo pensar que también pueda influir en ese aspecto devocional. Sí, pero perdona que te interrumpa, lo que comenta Fernando quizás sea cierto. Si tú observas la Semana Santa en general en España, quitando, hombre, que en el siglo XX con el auge ya de todo tipo de cofradías y devociones, pero históricamente eran Cristos sufriendo, claro, los que generaban la devoción, ¿no? Ese sufrimiento yo creo que era el que despertaba el sentimiento de... Sí, yo lo digo como un factor más que suma a todo el conjunto que estamos hablando. Lo que sí es curioso, esta devoción que nace en San Francisco y que por testimonios de gente, sabemos que casualmente las imágenes fueron quemadas, destruidas en la parte de atrás de San Francisco, en la antigua calle Jurado de la Parra, donde nació, murieron. Eso es, no sé, un detalle que a mí siempre me ha marcado. ¿Qué otros ejemplos tenemos de este misterio de la Pasión en otras ciudades y localidades? Bueno, pues yo he hecho una pequeña recopilación. En Sevilla se fundó una cofradía del lavatorio en 1598, es la más tardía de la que tenemos noticia, quitando la de la Humildad precisamente, y es muy curioso porque se daba culto al Cristo al lavatorio, al Cristo del mandato, que era un crucificado, y a la Virgen del Pópulo precisamente, que lo habéis dicho antes. Esa hermandad solo tuvo una vida de 100 años, se extinguió, pero las imágenes tanto del crucificado como la de Virgen del Pópulo sí que se conservan aún en Santa María la Blanca. Heredera de esa hermandad de Sevilla, hay una Cruz de Mayo que lleva procesionando muchos años en la judería, que
lleva un pasito con las imágenes del lavatorio. Y actualmente en Sevilla Este, que es casi como si no fuera Sevilla, hay una hermandad también de este misterio. Luego tenemos otros ejemplos en Cabra, en Córdoba, en Vera, en Almería, en Lucena, que la cofradía del lavatorio de Lucena es de 1843, una época cercana relativamente a la de Baeza, pero con imágenes antiguas, y es la que más se parece en su composición al paso que teníamos nosotros. Aparece igual San Pedro y el Cristo delante, lavándole los pies, agachado. Lo que pasa es que San Pedro pues tiene una disposición pues en un sillón mucho más grandilocuente y eso, pero es muy parecida. De hecho, hasta incluso luce cabello natural el Cristo. Luego tenemos otros ejemplos en Puente Genil, en Jerez de la Frontera, que se fundó la Hermandad del Cristo de la Bondad en 2007, en un paso de misterio completo que se va completando poco a poco. En Jaén tenemos la Hermandad del Divino Maestro, que había hablado antes. Exactamente, que sale el Martes Santo. No solo tiene la composición a Cristo y a San Pedro, sino que hay otros apóstoles formando parte de esa escena. Luego tenemos otros sitios en los que otras cofradías integran el paso del lavatorio. Por ejemplo, en Zamora, la Veracruz lo hace así, aunque el misterio es reciente. En Palencia, en Murcia también, la Cofradía de la Sangre saca un paso del lavatorio que, para mi gusto, de todos los que hay, que no son muchos, es la composición más artísticamente más valiosa. Es una obra del escultor González Moreno, de los años 50, y ahí se aparece todos los apóstoles en disposición pues, de prepararse, quitarse las sandalias y eso. Y en la parte delantera está San Pedro y Cristo está hablando con San Pedro, pero está de pie. Entonces también tú lo ves venir y ves pues, a Cristo de pie. Y luego hay muchos más sitios. Hay en León, en Medina del Campo, en Bilbao, en Palma de Mallorca, en Mahón, en Elche. Quiero decir, es un paso muy poco frecuente, pero sí que hay ejemplos. Sí. ¿Qué mensaje aportaba el lavatorio a la Semana Santa? Y lo más importante, ¿tendría cabida el lavatorio en la Semana Santa del 2024, en la Semana Santa de hoy? Rafa, vamos por ti. El mensaje yo creo que está claro, el que lanza esa composición, ese momento de Jesús lavando los pies a sus discípulos, ¿no? El mensaje es, como bien se ha dicho antes, de la humildad del Señor, donde se demuestra claramente que Cristo vino a servir y nosotros estamos para servir también. ¿Cabida en la Semana Santa? ¿Por qué no? Como he dicho antes, empezar la casa por el tejado, no. Cabría como lo estamos planteando ahora. Recuperar su vocación, recuperar su culto y recuperar lo que anteriormente no había. Si la humildad, Dios quiera que sea así, consigue por lo menos recuperar y no dejar caer ese nombre, sitio entiendo que puede haberlo, pero despacio. A la pregunta, ¿tiene cabida? Vamos a dejarlo en el próximo episodio, hablaremos. Yo tampoco tengo muy claro de que tuviera cabida, pero por las circunstancias actuales, simplemente, claro. No por otra cosa. Eso sí, en el aspecto devocional, yo creo que sí tiene cabida, o debería de tenerla. Sí. Debería de tenerla. Y eso es por lo que estamos luchando. Dejar la puerta abierta siempre. Claro que sí, y como tú dices, devocionalmente ya un éxito. Si tú consigues recuperar la devoción, si tú en los estatutos de la Cofradía de la Humildad amplías y recuperas esa devoción, el éxito ya está garantizado. Ahora, que el día de mañana se pueda recuperar un paso para procesionar, bueno, yo creo que no es tan importante. Sí, quizás recuperar la cofradía sea mucho más difícil, pero sí que recuperar esa memoria o mantener esa memoria, pues ya sea con esto que ha dicho del título, o con hacer o replicar o recuperar ese estandarte que sacaban al principio con la escena del lavatorio. Hombre, pues todo ese tipo de cosas ayudarán. Fijaos que hay un detalle pequeño alusivo al lavatorio que sale todos los años en Semana Santa, y es en el paso de la Santa Cena que sale la jofaina y la jarra del lavatorio. Pues ese tipo de cosas para que precisamente has dado en el clavo. Lo que vamos buscando es inicialmente recuperar el nombre, la devoción para la cofradía, igual que se fundó, y empezar pues igual que se empezó, volver a los orígenes. Y al hilo de esto, en el artículo que mencionaba antes de Rosa Contreras de este año en nuestro boletín, se menciona que el sueño nos pertenece, que podemos luchar, que podemos soñar, siempre atendiéndonos a nuestra historia,
Pero yo pienso que sí, que soñar es bonito y el sueño nos pertenece. Por lo tanto, posiblemente lo dejamos ahí. Además, tenemos el hermano mayor de la Cofradía de la Humildad entre el público. Lo dejamos ahí. Sabemos que somos brujos también por herencia, ojo. Pero veremos la Semana Santa del 2025, ese pendón que hablaban los estatutos fundacional, con la heráldica, alegorías del lavatorio. Eso, ¿Sí o no? Eso solamente Dios lo sabe. En el próximo episodio. Depende de los pasos que se den, si se dan los correctos. Y vamos, te digo que por nosotros no va a caer en falta. Estaremos atentos. Estaremos atentos a ello, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, por supuesto. Además, que ya te digo que por mi parte súper contento de que la humildad dé este paso. ¿Conocéis algún abuelo, familiar o conocido que os hablara de haber visto el lavatorio desfilando por nuestras calles y plazas? Yo no, sinceramente no. Yo por lo menos conozco la historia a través de los documentos que tenemos. Y insisto hoy en la catequesis clarísima que nos da Fernando. Documentado y bien hecho. Entonces, yo lo conozco a través de él. Yo no conozco a nadie que me haya comentado nada. Y tampoco, a mí mi abuelo Ramón me contó obras y milagros de la historia de Baeza, pero del lavatorio jamás me contó la batallita. Si lo tuviera ahora le preguntaría, evidentemente. Pero... Teniendo en cuenta de que pues la última actividad o el último dato que tenemos de la cofradía del lavatorio es en 1936, de lo que han pasado ya 92 años, creo, pues el que fuera un mico por aquel tiempo, el que tuviera 5, 6, 10 años, yo creo que ya esas personas no nos pueden contar mucho porque no están entre nosotros. Sí, yo particularmente no conozco a nadie. He de puntualizar una cosa, Rafa, yo la información la he traído aquí, pero yo lógicamente no he sido el que ha buscado esta información, Dios me libre. Esto es gracias a la labor de la investigación que se hace lo digo de verdad, de estas personas que hemos dicho estoy antes. Aprendiendo bastante. Claro, es que gracias a vosotros estoy aprendiendo mucho. Es que es muy importante conocer la historia de las cofradías y ese libro yo lo recomiendo porque es que es una chulada. Sí, de hecho la información que tú nos has dado... Claro, todo eso viene ahí reflejado. Yo no hemos tenido la oportunidad de leerlo. Yo a lo mejor he podido sacar alguna conclusión de esos datos que salen, o alguna hipótesis, pero yo no... Claro, ya lo sé, pero que a mí me ha enseñado mucho, lo digo de verdad. Tenía preparada una última pregunta, pero no esperaba el bombazo que ha soltado Manuel. O sea que me ha hecho un poco de spoiler con esta pregunta, pero bueno, aún así la hago para buscar una alternativa por si no salió de la humildad, que todos sabemos que sí, que se mueve mucho, una gente muy trabajadora, una gente muy valiente y que lo va a hacer. Pero, ¿qué iniciativas se podrían plantear para que no se extinga, hay plazo, hasta 2036, o al menos para que no se pierda la memoria del lavatorio? Hombre, le podemos meter un pleito, y discutimos quién refunda, pero yo creo que en este caso va a ser la humildad y tiene que ser, históricamente tiene, digamos, esa obligación y ahora el compromiso también, pero que si no es tan fácil como que se junte un grupo de hermanos, como la normativa te lo permite, evidentemente con el apoyo de la Iglesia, porque sin el apoyo de la Iglesia no se debe hacer un proyecto de este tipo, y que se constituyan como la cofradía, así de sencillo, yo lo veía así de sencillo. Un acta refundacional, que somos los hermanos del lavatorio y que con el Código de Derecho Canónico en la mano, esta cofradía queremos darle culto y darle vida. Redactar unos estatutos, adaptando los antiguos, pedir su aprobación, todo lo que conlleva, que ya sabemos lo que es. Y tener mínimo un culto anual, el Día de Santiago, que está así previsto, y darle vida a una cofradía. Si la vida de una cofradía son sus cofrades. Y que estén en el día a día y que tengan ganas de trabajar y hacer cosas, que todos sabemos la dificultad, que todos andamos en 20.000 historias y 20.000 cofradías, pero para mí... Y seguro que los cofrades de lavatorio pues serían la mitad de la sangre. Para mí el paso sería ese. La cofradía de Baeza. Yo sé la historia cuando se fundó la Fervorosa en los años 40, es que se juntó un grupo de hermanos, venga, escribe ahí, venga, sí, que estamos menganitos, fulanitos, y ponerse a trabajar, pero con una cimentación sólida. Sí. Yo pienso que más que iniciativa es que los pasos que des sean los correctos, que no tengas prisa, que des pasos firmes y eso siempre ciñéndonos pues a la normativa de la Iglesia y siempre contando con ello. Momento el lavatorio antes de la institución de la Eucaristía, muchos motivos
como he dicho antes, la jarra, el agua. Manolo, ya tienes para inspirarte para una tapa al cuerpo para este año. Bueno, de hecho, en los boletines siempre intentamos meter algún detalle que hace referencia al lavatorio. Incluso el año pasado durante el triduo, pues también se dejó caer algo en el altar que tenemos a Manolo de Prioste en la humildad y él que sabe mucho, pues hace ese tipo de cosas. Pues esos guiños, esas cosas son las que siempre hacemos un pequeño guiño. También hemos incluido una referencia que hizo Alejandro Mora en su pregón de Semana Santa, pues también la hemos incluido en un año en nuestro boletín. O sea que son detalles que, bueno, que son pinceladas que soltamos, que dejamos ahí. Claro, esas pinceladas son las que ayudan a mantener la memoria. Pues si no se puede hacer ese estandarte, pues a lo mejor se puede poner un cuadro en El Salvador diciendo, oye, que aquí estuvo la cofradía del lavatorio. Pues ese tipo de cosas también, para que no olvidemos que eso realmente existió. Correcto. Bueno, pues ahora llega el turno de nuestro público para que hagan las preguntas que consideren a esta selecta mesa de tertulianos. Bueno, pues nuestro hermano Cristóbal se atreve a romper el hielo en esta ronda de preguntas del público. Cuéntanos, Cristóbal, ¿cuál es tu inquietud? Pues saber si hay alguna documentación escrita o hay alguna noticia, hay algo de por qué la cofradía del lavatorio se separa de la cofradía de la humildad, que en principio se había fundado con la cofradía de la humildad y aparece Paso Nuevo. ¿Por qué se separa de la cofradía de la humildad, si se sabe algo de eso? Bueno, en este caso no podemos hablar de una escisión como si un grupo de hermanos se peleara con otro grupo de hermanos y se separaran uno con cada, sino que cuando hemos dicho que la humildad se traslada al Salvador, está la cofradía muy mal. En 1865 hay una refundación que se centra sobre todo en la imagen del Cristo de la Humildad, porque era realmente la que concitaba mayor devoción. Y el lavatorio pues queda como relegado y ese abandono, por así decirlo, es lo que hace que otros hermanos decidan darle culto al lavatorio. Si os fijáis en un caso similar, no es igual, pero es similar a la fervorosa. La fervorosa surge porque la dolorosa que acompañaba a la sangre iba más descuidada en la procesión general que vieron a Miguel Tallada y compañía en 1945. Por eso no es escisión como ruptura entre hermanos, sino que la cofradía de la humildad, por los medios que había y esas cosas, se centró en la devoción al Cristo de la humildad, y el lavatorio, que estaba más abandonado, pues hubo otro grupo de personas que dijo, pues nosotros vamos. Si hoy se decidiera, como habéis comentado antes, un grupo de hermanos deciden reorganizar la cofradía del lavatorio, siempre que la humildad no lleve a efecto lo que el bombazo que ha tirado Manolo, ¿se contaría con el apoyo eclesiástico para esa reorganización? ¿Se sabe si eso llegaría a buen puerto o pasaría como cuando lo intentaron ellos? No sé si se sabe algo. Eso yo creo que puedo contestar. A ver, el apoyo realmente yo creo que lo tuvimos cuando se planteó la idea. Lo que pasa es que nos pidieron un proyecto mucho más ambicioso y mucho más serio. Y ahí es donde pinchamos en hueso, ¿no? Nos faltaba quizás un apoyo... Un poco más de apoyo... Un apoyo mayor. Yo creo que si se dan los pasos correctos con seriedad, por supuesto, porque es que no creo que se deban oponer. Y vuelvo a hablar de seriedad, no estoy hablando de sacar capirotes, venga a la calle y ser unos descabezados. Entonces yo creo que realmente, si se plantean bien las cosas, oye, y con normativa diocesana en la mano, deben de apoyar el proyecto, por supuesto. Pero a día de hoy también es verdad que llevamos una década sin hablar con nadie de la Iglesia. Sería volver a retomar las últimas conversaciones. Fueron con don Mariano. En el año 2012 o 2013. 2012 estaba él. Pero la última reunión, la última del 13. Creo que fue en 2013. Nos vamos de una punta a otra punta del salón. Y bueno, hablamos ahora con nuestro amigo Antonio Jesús Gutiérrez, que nos extraña mucho que tú no hayas estado metido nunca en ningún meollo para refundar el lavatorio, ¿eh? Mira, yo me alegro de la iniciativa que ha tomado por parte de la humildad de coger el testigo del lavatorio, pero siempre y cuando pues sea como un título que agrega a la cofradía, puesto que es de justicia, que yo creo que lo tenga. Pero yo preguntaría a la mesa, ¿creéis que Baeza, con las cofradías que tiene,
¿está preparada hoy día o sería capaz de refundar o fundar una nueva cofradía? Pues me vaya a permitir que conteste. La respuesta es sí y no. No por los motivos que todos conocemos, tenemos muchísimas limitaciones. Baeza es una población pequeña para la gran cantidad de actividad y vida cofrade que tenemos, es evidente. Pero también por otro lado creo que si hay una población capaz de sacar un proyecto de ese tipo es Baeza. Esa es mi opinión, porque creo que lo hemos demostrado sobradamente. Ahora, que es difícil, por supuesto, claro que es difícil. Yo también me alegro muchísimo de la iniciativa de la humildad. Personalmente creo que nos quita un peso de encima a todos, ¿vale? Porque no damos más abasto, ¿no? Pero sí debe... Es verdad, pero que si realmente Baeza se echara hacia adelante, yo creo que el proyecto saldría, fíjate. Y se ha demostrado, en el último siglo, se ha demostrado que con 15.000 habitantes escasos, lo que sacamos a la calle y la actividad que tenemos todo el año. No sé si podéis puntualizar algo. Es coincidente. Lógicamente partiendo de la base de lo que hemos dicho antes. Vamos a dejar los capirotes, como bien hemos comentado, vamos a dejarnos un poco de, entre comillas, nuestro folclore semana santero y vamos a hacer lo que realmente queramos, que es recuperar la historia de la Semana Santa de Baeza, en este caso enfocada al lavatorio, simplemente. Que podamos llegar a algún momento, es que es complicado. Es que es complicado, la época que nos ha tocado vivir. Corto plazo. Corto plazo imposible. Corto plazo no, pero la idea era esa, dejar algo para el futuro. Es que no sabemos lo que va a pasar, pero si la dejan morir ya no hay posibilidad. Ya no hay. Yo sí que soy quizá un poco más pesimista en ese aspecto, porque Antonio yo creo que pregunta por una cofradía más. Cabe en Baeza una cofradía más. Yo pienso que en la actualidad, y todo creo que razonablemente lo podemos pensar, en la actualidad son muchas las cofradías de Baeza, gracias a Dios, pero también hay mucho todavía por hacer en las cofradías que ya hay. Entonces, por eso quizás, sin perder la memoria del lavatorio, quizás creo que en este momento en concreto no cabría esa reorganización pensando en cofradías ya establecidas con sus cultos, su Semana Santa. No solo el proyecto, por supuesto que tiene cabida, esa reorganización de Dios dirá, pero hoy en día yo creo que no. Sí. Es coincidente. A mí lo que pasa es que, claro, tú ves que desde el año 39 hasta el día de hoy han sido muchos proyectos los que han salido adelante. Te da un poquito de rabia decir, ¿y este por qué no? Claro, sí, no, sí, yo te entiendo perfectamente. La dificultad. Yo pienso también, al hilo de lo que comenta Fernando, que a día de hoy, como cofradía aparte o como cofradía refundada, yo también soy muy pesimista. Ahora, con otro tipo de proyectos en el que, bueno, integrado o en recuperar parte de la historia o como se quiera llamar, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Un guiño, eso, exacto. Esos guiños que hacéis en ciertas cosas se convierten en realidad, simplemente. A mí me encantaría ver la humildad pues, con una reseña o un estandarte o algo del ese, pero de ahí a la fundación o refundación de la cofradía en sí, fuera de ahí, yo lo veo, en fin, complicado, no complicado. Baeza ya se sabe que lo que se propone lo hace, pero que yo creo que ya estamos muchas cofradías. También hago un pequeño inciso y no quiero molestar a nadie, pero tenemos más hermanos de Baeza en Sevilla casi que en Baeza. Es que, a ver, es que queremos abarcar muchas cosas y no podemos con todo. O sea que en ese aspecto lleva razón. Sí, sí. Bueno, pues Paco, más que hacernos una pregunta, va a responder a una de las preguntas que yo he hecho antes a los compañeros de la mesa redonda, ¿verdad? Efectivamente. Antes los compañeros que tenemos en la mesa, pues por lo visto ellos no recuerdan que nadie le haya dicho o que tenga recuerdos de ver el lavatorio en la calle. Yo ya hace bastantes años, un vecino mío, bastante mayor, pues me contó que cuando era pequeño se acordaba perfectamente cuando salía el lavatorio, que salía a las 4 de la tarde, y se acuerda perfectamente de ver la procesión la tarde del Jueves Santo. Lo mismo que después, cuando ocurrió el desastre que ocurrió, en el 36, pues se acuerda cómo él y su amigo, siendo pequeños, con los dedos de la imagen, lo cogían como si fueran colores o tizas para pintar lo que es las paredes de las calles jugando. O sea que yo conozco a esa persona y esa persona está todavía viva, o sea que con muchos años, pero él me lo contó a mí en mi despacho de mi negocio, o sea que
es una pura realidad y el hombre puede dar testimonio de si es que quisiera darlo. O sea, que el testimonio del lavatorio aún nos queda Exactamente. alguna persona. A mí me lo contaron y la verdad que sí, lo sabía. Pues, gracias, Paco, por compartir este dato con nosotros, porque la verdad que es bastante interesante, incluso para la cofradía de la humildad, pues puede ser oportuno que le realice una entrevista y recoja ese testimonio para anotarlo en la historia. Se podría. Parece que no hay nadie en el salón de pleno de la agrupación, pero van saliendo invitados. Lo que pasa es que el público es algo tímido y es como los juguetes de Toy Story. Se van apartando cuando no ven a los humanos aparecer por aquí. Pero bueno, el hermano Mora tiene una pregunta. Pues me gustaría preguntar a la mesa, popularmente a la cofradía se le conocía como el lavatorio, pero había hecho referencia también al nombre del mandato. ¿Nos podríais contar si sabéis la explicación de este sobrenombre? Bien, pues a ver, yo la referencia que tengo, en el libro de la historia documental de las cofradías de Baeza, se cita al historiador Ortega Sagrista, el que hemos estado hablando anteriormente, y se nos dice que ya en los estatutos de mayo de 1882, con la fundación independiente del lavatorio como cofradía, voy a citar textualmente y así no me equivoco, ¿vale? Dice: se constituye la Iglesia Parroquial del Salvador la cofradía de nuestro Padre Jesús del Mandato para honrar y dar culto a la imagen que se veneraba en esta iglesia y que representaba al Divino Salvador en el acto de lavar los pies a los discípulos, ¿vale? Entonces, realmente está basado en el mandamiento que Jesús nos dio el día de la última cena, que os améis los unos a los otros, os doy un mandamiento nuevo. Bueno, amigos, seguro que después de ver este programa os han surgido muchas preguntas. Si es así, os pido que nos hagáis llegar por mensaje privado, bien a través del Instagram de la Trabajadera o de la página de Facebook. Todas estas preguntas os las resolveremos durante nuestro directo en Carrera Oficial la próxima Semana Santa. Será un lujo responderos y estar al corriente de vuestras inquietudes. Creo que este programa era de justicia hacerlo. Esta cofradía del lavatorio lo requería. Se lo debíamos de hablar de esta historia de manera pública en nuestra televisión comarcal, aquí, en el programa de la Semana Santa de Baeza. Agradecer indiscutiblemente pues, a nuestro público, a nuestro cámara Manu Higuera, que está aquí currándoselo con 3 cámaras. Y por supuesto a Rafa, a Juanpa, a Manolo y a Fernando, porque hemos aprendido muchísimo esta noche sobre la cofradía del lavatorio. Así que, pues, gracias enorme. Gracias a ti. Gracias. Y nosotros, queridos amigos, hemos analizado la historia del lavatorio, pero ya hemos visto que nos queda todavía historia por escribir. Lo único que tengo claro es que se lo contaremos en la Trabajadera. Como siempre, queridos amigos, muy buenas noches y felices vísperas.